Bienvenidos al curso de programación en Angular. Mi nombre es Johan Latorre. En este video vamos a hacer lo siguiente. Le hemos añadido una nueva columna a cada uno de los registros que vienen de las bases de datos. Entonces ustedes dirán que si tenemos estos tres registros, sí, ya están incluidos en la base de datos, y la idea de eso es que nosotros al dar clic en seleccionar, pues este formulario que nosotros utilizamos para insertar aparezca así como nosotros tenemos acá. Paola Latorre, P. Andrea, olor a maracuyá, aparezca ya con los datos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a Claudia, le doy aquí seleccionar. Entonces fíjese que todos los datos que tiene Claudia en el registro de la base de datos me llenan el campo, ¿cierto? Cada una de esas casillas que tenemos. Si le doy clic aquí en seleccionar de Johan, entonces él me vuelve y me llena todos los datos que son referentes a la casilla que yo tengo, que en este caso es mi registro. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este video. Recordemos que el video anterior o las partes anteriores de qué trataban, de darle clic en el botón borrar. Por ejemplo, vamos a borrar este registro de Paola Latorre, le damos borrar, nos sale esta ventana que tenemos aquí y a lo que le demos nosotros OK ya se nos desaparece el registro. Eso lo hicimos en las partes anteriores del video. Entonces ustedes ven que parece muy sencillo, pero la parte de la implementación es muy importante y pues tiene sus cositas para hacer este tipo de procedimiento. Entonces vamos a pasar a mirar cómo se implementa ahora sí. Este video va a constar de dos partes. La primera vamos a implementar sobre el frontend y la segunda sobre el backend. Entonces para eso pues lo primero que vamos a hacer es compilar nuestro proyecto, que yo lo tengo acá ya desplegado en la parte izquierda. Lo vamos a compilar con el comando ngserve. Pero recordemos que esto que aparece aquí abajo que nosotros estamos señalando, pues esa es la dirección donde tenemos actualmente nuestro proyecto de Angular, como hicimos en las partes anteriores de los videos. Ahora, cuando colocamos ngserve, él prende el servidor y hace una compilación de todos los archivos. Cuando ya compile, porque eso se demora un tiempo y es correcto, aparece este mensaje que nosotros tenemos aquí como compilación satisfactoria. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es irnos a explicar cómo se implementa la parte del HTML que nosotros hicimos anteriormente. Este código fuente ustedes ya lo deben tener, pues este código viene de las partes anteriores. Entonces aquí en esto fíjense que le agregamos un HT, esto significa una columna en la tabla que se llama seleccionar. Cuando nosotros miramos qué le agregamos, pues aparecería ya en nuestra tabla el seleccionar que nosotros vimos anteriormente, ya aparece en la tabla. Y ahora lo que tenemos que hacer es añadirle el botón. Entonces aparecería en la columna seleccionar y después vendría el botón. Entonces el botón va debajo del eliminar persona, como ya lo teníamos, y aquí dice que tiene una clase que se llama btn warning, ¿cierto? Que significa que el botón sale en amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aparecerá lo siguiente, aparecerá ese botón. Vamos a dejarlo por acá, debería salirnos. Dice que no hay usuario registrado, listo. Nos dice este mensaje porque nos hace falta prender la parte del servidor del backend. Entonces vamos a prenderlo para que podamos mirar qué es lo que está saliendo. Entonces vamos a meternos por acá donde dice Sun, que nosotros ya lo debimos haber tenido instalado porque venimos trabajando del proyecto anterior. Le voy a dar acá Start. Ahí se me prendió el Apache y le voy a dar Start para que se me aprenda el MySQL que yo tengo. Entonces cuando ya hice eso y volvemos nuevamente a restaurar, ahora sí nos aparecen dos registros que vienen de la base de datos. Entonces, como estábamos diciendo aquí anteriormente, si nos venimos a mirar, aquí le añadimos la columna seleccionar. Esta columna seleccionar, ¿cuál es? Es esta que nosotros tenemos aquí, esto que dice seleccionar. Y se le añade la columna. Ahora, este botón que dice seleccionar, que está en amarillo, pues equivale a tener este botón que nosotros tenemos. Entonces tenemos que hacer el botón que en este caso es btn warning porque el botón es amarillo. Fijémonos nuevamente, el botón viene amarillo, y al hacerle eso pues vamos a decirle que tenga la propiedad de click, como ustedes lo ven acá, y esto que tenemos aquí adentro es un método
que nosotros vamos a ir a buscar en nuestro componente.ts que se llama seleccionar persona. E igualmente, así como hicimos con eliminar, le pasamos el ID de la persona. ¿Por qué tenemos que pasarle el ID? Pues porque con esto es que nosotros vamos a hacer la consulta en nuestro servidor, o sea, en nuestra base de datos, para que se traiga los datos solamente de esa persona que estamos buscando. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos al 9, que sería Claudia, pues le estamos pasando que me busque todos los datos como nombre, email, asunto, postre y mensaje de Claudia, que tiene el ID 9, o sea, se va a traer este registro completo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacerlo así. Después, ¿qué vamos a hacer? Pues después vamos a decirle que el botón se llame seleccionar. Y luego lo hacemos tipo botón como viene y le cerramos el TD. Con esa configuración a ustedes ya les debería, si ustedes hacen la compilación del proyecto, ya les debería aparecer por lo menos el botón amarillo con el seleccionar. Pero obviamente va a salir con error porque él va a decir, pero yo no conozco este seleccionar persona. Entonces nos toca ir a hacer esta parte en el componente.ts, tenemos que ir a hacer esto que tenemos acá. Entonces ahora nos vamos para el componente.ts. Este componente.ts, lo que primero tenemos que hacer es configurar que traiga el for módulo, porque es el que nos va a permitir utilizar una directiva de Angular que más adelantico vamos a explicarla. Y vamos a colocarla en este import que ya lo teníamos de las partes anteriores. Solamente le agregamos ahora esta for módulo que viene de Angular 4. Después de esto, ¿qué hacemos? Después de esto vamos a bajar y vamos a crear acá. Esto ya lo teníamos en la parte anterior cuando eliminamos los registros. Ahora, como nosotros nos vamos a traer una sola persona y esa persona tiene un solo dato, ¿cierto? Porque tendría pues todos los datos de ella misma, que sería persona, nombre, email, asunto, postre y mensaje. Pues tenemos que hacer una especie, vamos a decirlo así, de estructura que almacena diferentes tipos de datos, pero que tiene los mismos campos que tiene la tabla que nosotros tengamos en la base de datos. Entonces vamos a hacer algo que se llama contacto 2, y ese contacto 2 tiene estos campos que están acá. Ahora, ¿por qué yo utilizo contacto 2? Porque fijémonos que acá yo tengo contacto y se llama de foreground. Pero ese foreground que nosotros tenemos acá, tenemos un inconveniente. Porque este foreground significa de todos los datos que vienen. Es una importación que nosotros tenemos del seguimiento y validación de los valores de los datos. Pero como solamente necesitamos es un solo dato de esa misma persona. En este caso, pues un solo dato significa todos estos que tenemos acá, pues tenemos que colocar un contacto 2. Por eso es que nosotros nos tenemos que hacer esto. Entonces vamos a colocar ese contacto 2. Después voy a bajar todo este código fuente, ya se tiene de los videos anteriores. Y ahora vamos a empezar a mirar. Acá hicimos el insertar datos, que ustedes ya lo deben tener. Hicimos el de eliminar persona, que ustedes ya lo deben tener. Hicimos el de listar usuarios, que ustedes también ya lo deben tener, porque estos son de las partes anteriores del curso. Y ahora lo que sí le vamos a agregar nuevo es el método seleccionar persona, donde nosotros colocamos ID persona. Pero ¿por qué se llama así este? Bueno, porque nosotros acá en la parte de HTML colocamos el método, se llama seleccionar persona de contacto.id persona, ¿cierto? Como yo tengo este método con este nombre y le pasamos este parámetro, pues en el componente.ts también lo tengo que tener idéntico. Esta P está en mayúscula, pues esta P está en mayúscula, el que tenemos aquí, esta P está en mayúscula. Entonces tiene que ser el mismo nombre. A ese mismo nombre le pasamos el ID, listo. Ahora vamos a activar el servicio que nosotros tenemos. Recordemos que en los videos anteriores nosotros que dijimos que solamente podía haber un solo servicio y ese servicio almacena puros subservicios que hayan. Entonces uno de esos subservicios lo vamos a llamar seleccionar persona y le vamos a pasar el ID de la persona. O sea que esto que tenemos acá hasta acá es el mismo que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que antes de suscribir el servicio, o sea que todo este pedacito nos va a llamar al servicio que nosotros tengamos. Por eso lo tenemos como this. This significa que nos llame a ese servicio que nosotros tenemos en el mismo componente. O sea que lo apunte hacia allá. Y el servicio se llama seleccionar persona y le pasamos ID persona. Cuando vamos a buscar el servicio,
Entonces el servicio se va a conectar a este localhost API, que esto ya lo teníamos en el video en las partes anteriores, donde eliminamos que recordemos que hay una carpeta que se llama API de la parte del servidor. Esa es la dirección, pero nosotros vamos a buscar lo siguiente. Tenemos el listar, tenemos el insertar, tenemos el eliminar y tenemos ahora el que colocamos, se llama seleccionar persona. Ahora, como es la misma lógica que utilizamos para eliminar la persona, entonces vamos a decirle que aquí llega el ID de la persona. ¿Cuál ID de la persona? Pues el que nosotros le pasamos aquí en el, este es en el HTML, le pasamos el contacto.id persona y se vino luego para, vamos a abrir nuevamente el componente, se viene para seleccionar persona, ID persona, ¿cierto? Le pasamos el ID. Y ese mismo ID viaja hacia este que tenemos acá que se llama ID persona. O sea que si por ejemplo el número es 9 del ID, cuando él viajó al TM que nosotros tenemos aquí, que este es el TS, que es el modelo, pues acá ¿qué número sería? Entonces si viajó el 9, acá sería el 9. Cuando llamó al servicio, bajó al servicio, o sea que aquí va a llegar el número 9. Y como es un número siempre vamos a decir que es numérico. Ahora, ¿cómo hacemos ahora para conectar nuestro frontend con el backend? Pues con esta simple instrucción que tenemos aquí, lo vamos a conectar por medio de http.get, que son directivas que hay para servicios web, y vamos a enviarle según la URL que yo tengo, pero este dis.url significa que en esta misma, pégueme aquí en esta URL la que yo coloqué. Entonces nos vamos aquí a mirar, que recordemos que la URL es esto. Significa que coloque esto que yo tengo acá, me lo coloque en donde, me lo reemplace por esto y luego llámeme del backend ese seleccionar persona que yo tengo. Al seleccionar persona.php, pues él va hasta el backend, busca ese archivo y dentro del archivo, como estamos enviándolo por la parte del get, me lo va a enviar por la URL de encima, o sea, por esta URL rápidamente me va a enviar el número 9. Y con ese número 9 pues es como si todo esto costara 9. Es como si estuviésemos haciendo esto, el envío de ese valor. Cuando hagamos el envío de ese valor, pues él va, busca en el backend, que ahorita en el otro video vamos a mirar qué es lo que hace cuando recibe este dato, y allá me hace la consulta. Ahora supongamos que en el backend ya se trajo esa consulta. Entonces, como se trae la consulta, pues él ¿qué va a hacer? Él me va a retornar ¿a quién? Me va a retornar al componente.ts que yo tengo, me va a retornar la consulta con los datos de la persona. Pero recordemos que como es una sola persona y la persona tiene varios datos, pues me lo va a guardar en una especie de vector que yo tengo aquí en la posición 0, pero en la estructura hay diferentes tipos de datos. Entonces esta posición 0 que yo tengo acá es como nosotros tener acá el contacto 2 que hicimos, y dentro de eso pues ¿qué me va a almacenar? Me va a almacenar los datos del ID de la persona, del nombre de la persona, del email de la persona, el asunto, postre y masaje. Entonces cuando él ya llega acá, estos datos ya vienen llenos, ¿cierto? Al principio vienen nulos cuando vamos a enviarlos, pero como ya están de regreso, ya estos datos están llenos. O sea, ya tenemos que el nombre de la persona, supongamos, si el nombre de la persona, porque le enviamos el ID era 9, pues se llamaría Claudia y el email sería claudiadiaz@gmail, o sea que ya vienen llenos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como ya vienen llenos, tenemos que retornarlos hacia arriba, hacia lo que ahorita estábamos mirando. Entonces, por eso es que nosotros colocamos aquí contacto 2, porque tenemos que enviarlo a la estructura. Y fíjense que ahí aparece la estructura que yo coloqué de contacto 2, que se llama ID persona, nombre, email, asunto y postre, y ya vienen llenos esos datos. Entonces, como él me retornó ese dato y ya se me llenó aquí en esta parte, porque ya tenemos los datos llenos como habíamos dicho, pues ahora él mismo se me retorna hacia donde él lo llama. ¿Y quién es el que lo llama? El componente de HTML que yo tengo. Entonces de aquí se fue para allá en el componente.ts, y mediante el servicio se trajo los datos. Ahora ¿qué más hago acá? Pues ahora yo bajo por el formulario, y donde yo aparezco, o sea, donde yo aparezco, que sería este que tenemos aquí, este formulario que ya lo hemos hecho, con el que insertamos los datos e eliminamos los registros, pues ahora la idea es que si yo primo el número 9, pues fíjese que él me llena los datos. Que si yo primo el número aquí del ID 1, pues él me cambia los datos. Pero ¿eso cómo se hace? Bueno, como los datos ya viajaron hasta el HTML, ahora buscamos el formulario.
Este es el formulario que yo tengo, que nosotros habíamos hecho anteriormente, que tiene la estructura de la palabra reservada ground loop, que es de Bootstrap, ¿cierto? Y tiene el NGS submit, que nosotros lo tenemos. Pues ahora buscamos el input de nombre y apellido, o sea, nos vamos a parquear donde está nombre y apellido y donde está esta casilla. Para esa casilla, ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos el NG Model, que esta es una de las palabras reservadas que tenemos que aprender a usar, que es de directiva de Angular, que es especialmente diseñada para que nuestros inputs que tenemos pues nos permitan colocar por dentro cualquier tipo de dato que yo tenga en nuestro componente .ts. Pero ¿qué pasa? Fíjense que esta tiene aquí y tiene por aquí paréntesis por debajo, y por fuera tiene esto que tenemos acá. Esto se conoce como una estructura de banana caja, así se llama en el Angular, donde esta parte de adentro es estática para solamente este componente HTML, y esta parte de acá significa que todos los datos que están por dentro puedan viajar al componente .ts que yo tengo. Ahora, si no entendemos muy bien para qué sirve el NG Model, pues nos vamos aquí al navegador y buscamos la directiva NG Model. Entonces esta es la directiva NG Model, y aquí nos dice algo, dice NG Model viene de lo que se conoce como el modelo vista controlador, porque recordemos que Angular maneja ese modelo. El modelo trabaja con los datos, así que podemos entender que el enlace creado permite que desde la vista pueda usar los datos que tenemos en componente.ts, ¿cierto? O sea que si nosotros tuviésemos allá en el componente.ts, supongamos que el dato sea Johan y yo quiero que me lo imprima dentro de la caja input que yo tengo, pues le coloco, si yo guardé Johan en una variable que se llama nombre, pues yo lo imprimiría como nombre, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo acá. Pero para que me entiendan un poco más, les recomiendo que ustedes busquen en NG Model y cómo trabaja. Por eso es que yo lo busqué, aprendí cómo funciona, y ahora ¿qué estoy haciendo? En el mismo formulario lo estoy llamando. Entonces, como nosotros ya en el componente.ts vamos a suponer que el nombre se llame Claudia porque ya está guardado, pues en el HTML solamente necesitamos colocar NG Model como lo tenemos acá y colocar contacto 2. Este contacto 2 no lo tenemos en esta página, no tenemos por ninguna parte contacto 2. Si nos vamos a mirar arriba lo que nosotros tenemos del código fuente, no existe contacto 2. Recordemos que esto está comentariado, o sea, como si no existiera. Y bajamos, por aquí encontramos un contacto y contactos 1, pero no está contacto 2 porque eso está diferente. Ese contacto 2 ¿de dónde viene? De componente.ts, que sería este que tenemos acá. O sea que cuando nosotros llamemos el contacto 2, pues él, como ya tiene un nombre guardado, me va a decir Claudia dentro de la caja y va a seguir ejecutándome el resto como yo lo tengo acá. Igualmente hacemos lo mismo para el input de NG Model contacto.email. Esos son los mismos campos que yo tengo en la base de datos y los mismos campos que yo coloqué acá, los coloco por ahí. Y hacemos lo mismo con el foreground, ¿cierto? De asunto, acá lo metemos adentro en NG Model contacto.asunto. Hacemos lo mismo con el input que nosotros tenemos allá, en este caso viene siendo un select, porque ese select que nosotros tenemos es el que dice crema volteada, gelatina de fresa. ¿Eso en dónde está? Pues si nos venimos acá, es este que nosotros tenemos aquí de postre, este combo que está acá. Entonces ese es el que nosotros tenemos ahí. Entonces lo vamos a colocar en el select y le vamos a decir contacto 2.postre, que es el NG Model. Después bajamos otro poquito más y encontramos el de mensaje y colocamos contacto 2.mensaje. Y con esa configuración, como ustedes este código fuente ya lo tenían listo, solo era agregarle esto que estamos haciendo, pues ya tendríamos listo la parte del frontend que nosotros vamos a utilizar. Ahora vamos a pasar a la otra parte del video donde vamos a mirar cómo se controla el backend de este tipo y cómo se implementa.